Así que vamos a retomar la lectura en Apocalipsis, su capítulo 2, versos 12 al 17. Y leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Se pueden sentar. En el último estudio o intervención dejamos pendiente lo que es la doctrina de los nicolaitas y hablamos de la doctrina de Balaam. Dos doctrinas relacionadas, porque lamentablemente lo que enseñan van en contra de los principios de la palabra del Señor. Pérgamo, como dijimos, que en su etimología, su significado es matrimonio, y es prácticamente como muchos interpretan, donde la iglesia se casó con el Estado. Representa la época del siglo IV, cuando Constantino toma el poder y hace una alianza iglesia-estado. Muchos lo interpretan de esa manera. Pero estuvimos tocando unos puntos muy interesantes, como el verso 13, que de verdad tiene enseñanza muy hermosa, porque nos da a entender una vez más: el Señor conoce la obra de la iglesia, cómo procedemos, pero lo que más me impacta es que hay una iglesia que está asentada donde está el trono de Satanás. Pérgamo, una ciudad donde habían y se encontraron ciertas estatuas de deidades, de Zeus y de otras deidades, o sea, un lugar totalmente idolátrico, pagano. Una estatua con una estatura de más de 30 metros de estatura, en forma de una herradura, y dice que arriba tenía unos 9 metros. Y usted habla de 39 metros, es algo bien grande. O sea, que era un lugar de adoración a dioses paganos. Pero a pesar de todo esto, y que había personas que se hacían pasar como judíos, sin embargo no lo eran. Y lo más impactante es que estas personas, en medio de un entorno totalmente pagano, de un entorno idolátrico, de un entorno promiscuo, allí habían fieles. Habían personas que en el mismo trono de Satanás mantenían su integridad, iglesia. Y no importó persecuciones, no importó levantamiento. Allí murió Antipa, un testigo fiel, donde mora el trono de Satanás. Y lo más lindo es que esta iglesia retuvo el nombre y no negó la fe.
Y retener el nombre y no negar la fe, amado, es una iglesia que se somete en obediencia a la palabra del Señor. Eso es retener el nombre del Señor y no negar la fe. Es que no te tuerce, no importa las amenazas que haya. Y esa iglesia de Pérgamo tuvo esa característica. Pero lo más impactante es, como siempre, que aunque Dios a nosotros, y tenemos que aprender esto del Señor, y se lo dije anteriormente, que cuando usted vaya a corregir a alguien, a su esposa, a la iglesia, a un hermano, a una hermana, o al esposo, a los hijos, aprenda lo que el Señor nos enseña. ¿Qué nos enseña el Señor? Si usted ve el trato que el Señor le da a las diferentes iglesias, el Señor primero comienza elogiando sus virtudes, poniendo en alto las cosas buenas, reconociendo lo que está bien. Y yo hago la pregunta: ¿somos nosotros así cuando vamos a corregir a alguien? Porque usted fácilmente dice a la esposa: mira, yo no sé qué te está pasando, por esa comida está salada, esa comida esto, yo no sé. Usted no dice: ay, mi amor, diferente, tú cocinas rico y me gusta como tú cocinas, me gusta tu sazón siempre al punto. Ahora no sé qué pasó con esta comida, que quedó un poquito subido de sal. Yo le estoy diciendo lo mismo, pero diferente. Porque si yo vengo y digo: es que tú cocinas salado y mira esta comida, la mujer va a decir: óyeme, pero le cociné 364 veces bien a este hombre, que yo sé que estaba buena la comida, y se le olvidó todo lo bueno que yo le hice, todos los buenos platos que le preparé. O sea, aprendamos siempre, no solamente a ver lo malo de la persona, aprendamos siempre a ver los buenos, los talentos y dones y las cosas buenas que tiene esa persona. Y después, sobre esa premisa o esa base que usted reconoce, usted entonces corrige para que mejore y lleve a esa persona a la excelencia, que vaya de gloria en gloria a la madurez. Y eso es lo que el Señor hace con la iglesia. Inmediatamente le dice: oye, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál? Que tenía allí lo que tenía la doctrina de Balaam. Y hablamos de esto, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ustedes saben la doctrina de Balaam, y esa doctrina está metida en las iglesias, amado. ¿Cuál fue la motivación de este caballero? Dinero, prebendas, beneficio, y por beneficio se le olvidó su compromiso con el Señor, y por beneficio desvió a un pueblo de la verdad, y por beneficio quiso maldecir el pueblo del Señor, y el Señor lo usa como un mal ejemplo. Y de verdad que si usted ve hoy en día cómo muchas personas se manejan, amado, esa doctrina de Balaam sigue permeando la iglesia. Cosas sacrificadas a ídolos, cometiendo inmoralidad sexual, una combinación, amado, que delante de Dios es totalmente pecaminosa. Y ustedes saben que ese punto de comida sacrificada a ídolo era un punto muy controversial en la iglesia, porque los romanos tenían esa costumbre de dedicar los alimentos, los animales, y después que lo dedicaban a una deidad, tratando de que cuando lo dedicasen a esa deidad, ya automáticamente los demonios no podían poseer a la persona, porque había una creencia o supersticiones de que los demonios poseían los animales
Entonces, si usted se comió un animal de eso, automáticamente quedaba endemoniado, poseído por el diablo. Eso motivaba allí en Roma a que las personas sacrificasen al ídolo, lo dedicaban primero diciendo vamos a dedicarlo para que se limpien y después nosotros podamos consumirlo con facilidad. Ya después que esté limpio, exorcizado totalmente ese animal, ya el demonio no puede tomarlo y nosotros vamos a quedar limpios. Los cristianos sabían que esto estaba mal, dedicaban a esas deidades. Pablo también sabía, no todo el mundo tenía el privilegio de tener animales. Y usted tiene ese privilegio de tener mucho chivo en la casa y matarlo cuando usted quiera. Usted se equivocó, usted va al supermercado y compra. No todo el mundo tiene ese privilegio. Tal vez los que están en los campos se pueden dar ese lujo, pero no todo el mundo podía darse ese lujo. Entonces usted tenía que ir a la carnicería y muchos tenían la conciencia allí y decían, óyeme, que yo sé que esa carne. Y Pablo tuvo que decirle, mire mi gente, un ídolo nada es. Oren con acción de gracia. Si se lo sacrificaron a un ídolo, pero lo mataron y esto y ya, olvídense de eso. Si lo degollaron allí en nombre de un ídolo, no le dé mente a eso. Un ídolo nada es. Y ore a Dios y bendiga la comida y dele gracias al Señor y coma tranquilo. Y eso trajo muchas situaciones. Usted lo puede ver en Romanos, en Corintios, donde habla abiertamente la Biblia acerca de esto. Entonces, este caballero, Balaán, hizo cosas que lamentablemente delante del Señor fueron horrendas, abominables. Abominables porque verdaderamente el pueblo se desvió. Y eso fue tendencia. Eso fue tendencia. Porque muchos hacían lo mismo. Desviaban al pueblo de la adoración verdadera. Y yo quiero decirle que hoy en día, esas tendencias están. Porque cuando un pueblo está situado en una doctrina verdadera y yo vengo con nuevas enseñanzas hacia usted y lo que trato de desviarlo de la verdad, yo estoy haciendo lo mismo que Balaán. Y por eso ustedes ven personas que hablan más de dinero, de posicionamiento en las iglesias, y ese es el fruto de esas tendencias, amado. Por eso ustedes ven, el que tenga oído para ir, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre vemos aquí esa palabra que el Señor mismo la utilizó, amado. Un hebraísmo que usted utiliza muchas veces en los evangelios. El mismo Jesús la utilizó. Y de verdad, que el significado básico de este hebraísmo es que si tú puedes oírlo, entonces tú puedes obedecerlo. Eso es lo que dice, que tiene oído para ir, oiga. Si tú tienes oído y escuchaste, entonces tú puedes obedecerlo. Ese es el significado de esa palabra. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia pueda entender. Que escuchamos, pero entonces muchas veces no obedecemos. Y ese es un gran problema, iglesia, en la iglesia de hoy. Un gran problema. Entonces, vemos ahora que el Señor habla también de la doctrina de los nicolaitas, la cual él también aborrece. ¿Cuál era el problema? Que la iglesia de Éfeso, el Señor elogia, porque ellos no consienten la doctrina de los nicolaitas. Ellos la aborrecen. Ellos no la aceptan en la iglesia. Podrán estar en los atrios externamente, pero aquí ustedes no van a estar con nosotros. Esa doctrina no tiene cabida en la iglesia. Eso fue a Éfeso. Y el Señor lo pone en alto y le elogia porque ellos aborrecen tal doctrina. Pero en Pérgamo es diferente. Las personas están dentro de la iglesia, forman parte de la iglesia y promueven esta doctrina, sea privada o públicamente, la promueven. Y la iglesia no tiene la capacidad de discernir que esa doctrina
Dios la aborrece. Sin embargo, está permitida dentro de la iglesia. Amados, cuando nosotros no tenemos el discernimiento necesario, el conocimiento del Señor, muchas veces permitimos o toleramos doctrinas que Dios puede que la aborrezca. Y si usted analiza y se detiene y ve muchas nuevas doctrinas que se han introducido dentro de la iglesia, de verdad, amado, que tenemos que ir a donde Dios y preguntarle a Dios si Él está de acuerdo con muchas cosas que estamos haciendo. Hay que preguntarle al Señor. Porque lo que usted menos ve en la Biblia, por ejemplo, la Biblia no habla de dinero, de estar colectando dinero en la iglesia y estoy haciendo y hablando más de dinero que de otra cosa. Cuando usted se detiene a estudiar la Biblia, ¿encuentra usted eso ahí? No, hasta para coger una ofrenda, eso era con mucho cuidado. El apóstol Pablo, el mismo Jesús, vean con el cuidado que se manejaban las cosas. Sin embargo, hoy en día, nosotros en el nombre de Jesús manipulamos, engañamos, le sacamos los chelitos a los hermanos de la iglesia. Y se da hasta donde te duele. Y si te queda lo de la leche, también tráelo aquí. En fe, que Dios te lo va a multiplicar. Y yo le digo a usted, esa doctrina está en la Biblia. Es una doctrina diabólica, materialista. Y los hermanos ingenuos, oiga, yo no estoy diciendo que usted no diezme, que no ofrende, pero eso hágalo sobre la base del amor. No porque ella lo engañó, lo manipuló. Dígale a Dios que ponga amor en usted para diezmar, ofrendar y ayudar al necesitado y ser generoso. Pídaselo al Señor que lo ponga en usted. Eso es lindo, amado. Pero de la forma que muchas veces se hace en la iglesia, eso no es saludable, espiritualmente hablando. Entonces los nicolaitas, un grupo de personas, y tiene diferentes interpretaciones, amado. Y una interpretación sencilla, los nicolaitas eran los que seguían la doctrina de Nicolás. Así de sencillo. Pero la etimología de esta palabra de Nicolás, Nicao, significa ganar, conquistar, perseverar y salir victorioso. Ese es el significado de la palabra Nicao, para que usted más o menos vaya entendiendo la etimología. Y esa otra parte que utiliza también, que es lao, que es pueblo. Entonces cuando usted une esa palabra, la etimología te dice que es aquel que conquista el pueblo. Esa es la etimología de la palabra nicolaitas, el que conquista el pueblo. O sea, tenemos aquí dos doctrinas combinadas, la de Balaán, que es otra doctrina que Dios rechaza, y la de los nicolaitas. Las dos estaban en Pérgamo. Estas dos. Entonces, es triste, amado, que una iglesia no pueda tener el discernimiento de darse cuenta de las doctrinas que van fuera y en contra de los principios establecidos en la palabra del Señor. Conquistar al pueblo. Y hago la pregunta, ¿creen ustedes que hay personas que su tendencia es conquistar al pueblo? El que conquista al pueblo. ¿Cuántos métodos hoy en día no se utilizan para conquistar al pueblo? Los nicolaitas llegaron a desarrollar ciertas doctrinas dentro de la iglesia, según los eruditos, doctrina que te decían que tú podías hacer de todo y no había ningún problema. Se caracterizaba esta doctrina por el control, dominar intelectualmente a las masas. Eso hacían los nicolaitas. Y por eso
se decía que a ellos les gustaban mucho los títulos y que dividieron la iglesia, los laicos y los que tenían otros grados superlativos dentro de la iglesia. Por eso ustedes ven que hoy en día hay ciertas tendencias de esos títulos dentro de la iglesia, y este es, podríamos decir, el doctor, el reverendo, muchos títulos que utilizamos, y muchas veces esos títulos no muestran nada de humildad o de igualdad entre los hermanos. Cuando usted se va a la Biblia, se dará cuenta que los apóstoles siempre se manejaron con una línea de humildad, sencillez, porque eso fue lo que Jesús enseñó. Si usted compara hoy en día a muchos de nosotros, porque yo soy el pastor, no puedo servirle a nadie, todo el mundo tiene que servirme a mí. Y yo le pregunto a ustedes, ¿de dónde viene eso? Y como yo soy el pastor, yo soy más que ustedes, yo soy más grande que ustedes. No, yo soy un siervo, amado, que Dios me llamó, que Dios me unió para una tarea. Por eso no me hace más grande que usted. No. No, amado. Entonces, esas tendencias están. Muchos se disfrazan con toga, sotana, traje, corbata, para que usted entienda que esa gente hay que respetarlo. Y por eso ustedes ven tantos títulos, denominaciones que inventan doctrinas, lineamientos, sistema de religión para controlar. Ve a la iglesia católica, control. El catolicismo hundió al mundo en una ignorancia extrema. La Edad Media se le llama la época del oscurantismo, de la ignorancia, donde la gente especulaba, donde había muchas supersticiones, porque le metían en la cabeza lo que ellos quisieran al pueblo. Dese cuenta que la Biblia se llevó al latín, y las personas, conocimiento de Dios para nada. El latín, la Iglesia Católica Romana lo autodenominó como el lenguaje angelical. Y por eso en los tiempos, cuando éramos niños, íbamos a la iglesia y escuchábamos que usted no entendía nada. El sacerdote hablando en latín. Solamente ellos podían entender el lenguaje angelical. Entonces le decían al pueblo lo que el pueblo quería. Usted iba como un tonto 1 hora, 1 hora y media a escuchar lo que usted no entendía. ¿Entiende? Y esas son tendencias, amado, que tenemos dentro de la iglesia. Esa tendencia de Balaam, ¿qué era Balaam? Un profeta, pero así hay mucho. Como Balaam, profetizando por dinero. Dese cuenta que hoy en día se usa el alquiler de profeta. Hay pastores que usted los llama y le alquilan un profeta que ellos tienen en la iglesia. Y usted dice, pero ¿y esto es verdad? Lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy viendo. Amado, decretan, declaran cualquier cosa. No importa. Aunque no sea Dios, son ellos los que están hablando. Y de verdad que hacen muchos rituales, amado, que lo que parece una especie de ocultismo, con ciertos rituales que se hacen dentro de la iglesia, que usted dice, pero ven acá, ¿y esto es cristianismo o esto es ocultismo? Hay que tener cuidado, iglesia, y hay que pedirle a Dios que nos ayude a despertar a la luz de la palabra, porque estas son realidades que nosotros estamos viviendo, iglesia, y esas son enseñanzas que se están metiendo dentro de la iglesia. Entonces, estas personas, lamentablemente los nicolaitas, Irineo dice y habla de ellos, que tenían un desenfreno de inmoralidad, que eso era terrible. Terrible. ¿Por qué? A ellos no le importaba si usted era una persona inmoral, si usted era un fornicario, un adúltero, homosexual, si usted era una prostituta, si usted robaba, mentía, engañaba, peleaba. No hay ningún problema. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque los maestros nicolaitas
enseñaban dentro de la iglesia que como ya somos salvos, y son tendencia, amado, somos salvos, no importa si usted vivía en pecado. Usted ha escuchado la doctrina de salvo, siempre salvo. Ahí está. ¿Me entiende? ¿Por qué, pastor? Pues dice, ya Dios perdonó todos tus pecados. Entonces ahí entraban en lo que se conoce hoy en día con nuevos términos como la hipergracia. Hiper es algo grande, exagerado. Entonces una gracia exagerada, hipergracia. La hipergracia te dice, Franklin, como tú te salvaste, como el Señor te perdonó, ya tú tienes licencia para pecar. Y tú puedes hacer y deshacer porque Dios te salvó. Y esa era la tendencia y la mentalidad de los nicolaitas. Amén. ¿Por qué? Porque así se metieron dentro de la iglesia para corromper la iglesia. Y de verdad que hay muchos con esas tendencias. ¿Por qué? ¿Qué promovían ellos? Bueno, que eso eran cosas de la carne y que lo que se contaminaba era la carne, pero no el espíritu. O sea, usted podía hacer, deshacer, pero el espíritu se mantenía limpio. Y ahí caemos, amado, donde la gracia Clemente de Alejandría habló acerca de eso y dijo: los nicolaitas se abandonaron totalmente a los placeres como animales salvajes, llevando una vida de total autoindulgencia. Su enseñanza pervirtió la gracia y transformó la libertad en libertinaje. Esa era la tendencia de los nicolaitas. Y estaban allí dentro de la iglesia en Éfeso. Le dijeron no, aquí no. Pero Pérgamo le dijo, bueno, aquí no hay ningún problema. ¿Me entiende? Y de verdad, amado, que nosotros esta nueva tendencia la vemos en muchas congregaciones donde nada es nada, donde usted puede hacer y deshacer, donde usted puede divorciarse y recasarse de nuevo como si nada y está todo bien. Entonces la doctrina de los nicolaitas tenía esa tendencia. Se hablaba de Nicolás. Ustedes saben que Nicolás, la Biblia habla de este diácono. Muchos dicen que posiblemente fue este diácono quien promovió cierta enseñanza, porque él llegó a un punto donde permitió la poligamia, que su mujer se casase con otro hombre. Eso es lo que dicen. No lo vimos. Y era una persona de mucha influencia dentro de la iglesia. Es una persona de influencia y que veía estas cosas que no eran pecaminosas. Esas tendencias se fueron, ya usted sabe, promoviendo dentro del pueblo. Y le digo algo, amado, que a las personas le llama más la atención lo que es fácil, lo que a nosotros nos gusta hacer la carne, que las cosas que nos llevan a nosotros a negarnos a nosotros mismos. Entonces, estas personas, ese erudito, enseñaban mucho lo que era la sensualidad, hablaban de sus experiencias, hablaban de la lujuria del cuerpo. Y lo duro, que cuando enseñaban de esta manera, si usted decía, por ahí entonces, ¿qué pasa con mi vida espiritual? Decía, tu vida espiritual limpia, porque ya el Señor la limpió. Muchos creyeron esto y lamentablemente cayeron en el desenfreno. En Hechos capítulo 6 versículo 5 habla de Nicolás, ese prosélito de Antioquía, de los 7 diáconos que se eligió en Jerusalén. Y por ahí para abajo, amado, por ahí para abajo. Entonces, se dice que este caballero se convirtió en el fundador de la secta gnóstica del antinomianismo. Anti, que en contra. Nomianismo, que habla de ley. Entonces, el antinomianismo es en contra de la ley,
de Dios. En otras palabras, el antónimo de esto, cuando usted esté en contra de la ley, es una persona anarquista, que no le gusta que le pongan ley y no se somete a leyes. Por eso Dios utiliza aquí al apóstol Juan y da la palabra con responsabilidad, amado, porque no puede pasar por alto lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo. No puede pasarlo por alto. Este conquista el pueblo, el otro también es un detractor del pueblo, Balaam, que distorsiona el concepto verdadero de servir a Dios. Y por eso Dios habla claramente y sigue hablando y seguirá hablando, porque son tendencias que no se han detenido en la iglesia de hoy. Y hay iglesias que la libertad en Cristo la han convertido en libertinaje, que se hace de todo en la iglesia y todo está bien. Y usted dirá, pastor, no, eso no es así. ¿Por qué tenemos nosotros homosexuales pastoreando? ¿Por qué tenemos nosotros muchas veces homosexuales y lesbianas dirigiendo el coro? ¿Por qué? Porque tenemos la misma tendencia. ¿Por qué se promueven muchas veces las tendencias de dinero en las iglesias más que de Jesucristo? ¿Por qué se habla más del materialismo, de prosperidad en las iglesias más que la sana enseñanza de la palabra del Señor? Porque tenemos esta tendencia, porque se han metido dentro de la iglesia, amado, y la historia se está repitiendo de nuevo. Se está repitiendo de nuevo. Y si ustedes ven hoy en día esa diferencia de títulos, ellos fueron los primeros que hicieron eso, hacer diferencia, dividir al pueblo. Entonces, cuando tú conquistas el pueblo de esa manera, a la persona le gusta. Cuando usted le permite de todo, esa iglesia se llenan. Una iglesia totalmente liberal, entregada al pecado, se le llena. Y las personas están ahí, pero no conocen a Dios. No lo conocen. Así de sencillo. Entonces, es bueno que nosotros como iglesia podamos entender lo que es la doctrina de los nicolaitas y la doctrina balaamita. La balaamita tiene ciertas tendencias, un complemento una de la otra. Ambas son dañinas. Ambas lamentablemente marchitan la sanidad de la iglesia, la salud de la iglesia. Ambas, amado. Porque es que no puede haber personas dentro de la iglesia que sean ambiciosos, avaros, nada de eso. Ahí está Balaam. Y otros que quieren tomar el control y otros que son inmorales también. Ahí está Nicolás, haciendo lo que él sabe hacer. Y sigue hablando aquí el Señor a la iglesia, amado, para que todos podamos entender. Y dice, por tanto, el verso 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una vez más, vemos al Señor aquí hablando claramente. Y hay algo que todos tenemos aquí que reconocer. Lo que esta iglesia ha hecho, llora en la presencia del Señor. Dice la Biblia que Él lo aborrece. ¿Por qué el Señor lo aborrece? Porque entendemos que es algo pecaminoso. Todo lo que va en contra de la palabra del Señor, el Señor lo aborrece. Lo aborrece. Pero vemos aquí cuán grande es el amor de Dios, amado. Porque a pesar de todo lo que hizo esta iglesia, vemos aquí al Señor llamando a la iglesia al arrepentimiento. Y lo único que puede detener la ira de Dios, amado, es cuando alguien se arrepiente. No importa lo que tú hayas hecho, a Dios eso no le importa. Aquí lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Y a esta iglesia el Señor le está hablando que se debe arrepentir. De la única manera que el hombre puede remediar el pecado, solucionarlo, es cuando venimos al arrepentimiento.
Arrepentimiento, una palabra que muchos ignoramos o una palabra que muchas veces no sabemos el significado. La etimología en el griego, metanoia, y esa palabra significa en español cambio de sentido. Cambio de sentido. Un giro a 180 grados. Pastor, explíquese un poquito mejor. Un giro a 180 grados es que 360 grados es para yo caer en el mismo lugar. 180 grados es lo siguiente. Estoy aquí, 180 grados. Vuelvo para acá, 180 grados. A eso se le llama arrepentimiento. Es un cambio radical del camino del pecado al camino de la salvación. Ya yo me arrepentí y sigue igualito. No te has arrepentido de nada. Amado, el arrepentimiento te lleva a contristarte. Te da a entender que eres convicto de pecado. Te hace ver que tú eres un gusano delante de Dios. Y que sin el perdón de Él, amado, tú estás tan sucio que no hay palabra ni obra humana que pueda limpiarte o redimirte. Es una obra del Espíritu Santo en la vida de la persona que trae convicción, que tú dices, yo no puedo seguir igual. Entonces Dios enfatiza a esta iglesia que debe arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete. Y se lo dice a usted, amigo, que todavía no ha aceptado al Señor. No importa lo que usted esté haciendo. Lo que te está diciendo es, óyeme, tú tienes que cambiar esa doctrina. Tú tienes que cambiar tu estatus espiritual. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros que tú tienes ahí dentro, dañando a la iglesia con doctrinas balamitas y nicolaitas, tú tienes que dejar eso, cambiarlo y echarlo fuera. Mire, algunas veces a nosotros no nos gusta la confrontación. Y yo he tenido, y ustedes saben que los sermones, muchos de ellos son sermones apologéticos. Yo me caracterizo mucho por dar sermones y enseñanzas apologéticas. Son defensa de la verdad doctrinal de la palabra del Señor. Y esto trae problemas. Yo no soy muy aceptado muchas veces dentro del pueblo, es por esto. Porque cuando tú confrontas el sistema falso, erróneo y manipulador del pueblo, hay algunos que están en la posición de Nicolás, como Diótrefe, que quería tener siempre el primer lugar. Y cuando tú confrontas ese mal, aquel se siente amenazado. Y eso pasa. Entonces, ¿dónde está tu compromiso? ¿Dónde está mi compromiso? Es con Dios y su palabra. Entonces nosotros, cuando entendemos que algo está mal, tenemos que ser responsables para decir lo que está bien. Ahora bien, ¿cómo lo digo? ¿Cómo defiendo? Porque la Biblia me dice a mí que cuando yo haga defensa de la fe, de la sana enseñanza, lo haga con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. O sea, yo no estoy para pelear y fajarme. Tú me dices, yo te digo, con alguien para dar una verdad doctrinal o decirle que está equivocado. No, ese no es el evangelio. Con amor, manso como Jesús, yo digo la verdad. Si usted quiere recibirla, amén. Y si no, pues haya usted, dará cuenta a Dios. Porque algunas veces el error que cometemos es que no sabemos exhortar. Exhortar significa cuando usted habla, exhorta, enseña a una persona
a que obre de una manera determinada, dando a entender que debe hacerlo correctamente. Eso es exhortar, no es obligar. No, es dar a conocer y ser un ente motivador por medio del mensaje a que el otro diga, pues yo estoy errado y yo voy a hacer la cosa correcta. Entonces, muchas veces usted quiere que el otro entienda su verdad, que usted está proclamando y que entiende que es la verdad, y quiere obligarlo y satanizarlo si no asimila la verdad que usted está proclamando. Y ahí entonces viene el gran problema. Como pasó con dos pastores, recuerdan que yo di este testimonio, no sé si fue en Chicago, se sentaron a discutir de la Biblia y al final uno sacó una pistola y le dio un balazo a otro y lo mató. Así no. Y esa noticia yo la di por la emisora. Eso es triste, escuchar noticias como esta. Entonces vemos aquí que el Señor manda una advertencia. Es una acción inminente. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y si no vengo, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. O sea, y lo que dice estoy viniendo, diciendo que es algo inminente, que es algo que es rápido, que no va a perder el tiempo, amado. O sea, el Señor nos da el tiempo de la gracia para que usted y yo reconozcamos cuando hemos fallado y nos arrepintamos delante del Señor. Entonces aquí, vengo a ti pronto. Hay personas que dicen que eso es para la segunda venida. No, amado, no. Está diciéndoles, óyeme, es que hay juicio si tú sigues así. Y alguna vez, amado, Dios deja caer su mano poderosa en congregaciones. Se lo digo de verdad, porque que Dios es real. Y el verbo vendré está en presente indicativo. Ahí diciendo yo vendré, o sea, yo me voy a parar tarde o temprano, por aquí estaré. Entonces, amado, como iglesia tenemos que despertar a la luz de la palabra y entender que nosotros no podemos tolerar doctrinas que sean heréticas dentro de la iglesia, porque esto no agrada al Señor. Puede haber interpretaciones que posiblemente no estemos de acuerdo, que podamos diferir el uno del otro, pero cuando llegamos a doctrinas que son fundamentales, todos debemos de estar de acuerdo. Oiga, todos debemos estar de acuerdo, porque el juicio ha de comenzar. Y ustedes saben que en la misma iglesia de Corintio el Señor hizo ciertos juicios en esa iglesia, porque las cosas no andaban bien. Y la Biblia en esto es claro. Por eso en 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, porque no se manejaron bien con cordura y tomaban la cena del Señor como si nada, no estando bien lo que es la Santa Cena. Y el Señor mandó juicio. Y nos damos cuenta que hay muchos que se fueron, que el Señor lo quitó de la iglesia. El mismo Señor le pasó juicio, le pasó cuenta. Y nadie se dio cuenta que fue el Señor, pero Pablo, Dios se lo está revelando, amado. Se lo está revelando claramente. Si tenemos a un Dios amoroso, pero tenemos a un Dios que también corrige. Y es que usted no puede confundir el amor con la nueva tolerancia o la permisividad. Dios, al hijo que ama, Dios corrige. Y alguna vez, amado, llevamos estas enseñanzas en la iglesia de un Dios que es tan amoroso que pasa por alto todo el pecado de la iglesia, aunque usted no se arrepienta. Y eso no es correcto. El Dios que usted y yo servimos es un Dios que corrige. El Dios que usted y yo servimos es un Dios, amado, que a pesar de que nos ama demasiado, ese amor lo lleva también a castigarnos. Sí, hermano,
Hay muchos que no les gusta la disciplina dentro de la iglesia, pero es necesario. Por eso, en 1 Corintios 11:32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el Señor nos da un castigo a nosotros para que despertemos. ¿Y qué pasa después que despertemos que nos castigan? Entonces tú te arrepientes del mal que tú has hecho, de tu mal comportamiento. ¿Cuál es el objetivo? De que tú no te pierdas. Si no te corrijo, si no te disciplino, te pierdes. Pecando sin arrepentirte. Por eso yo no creo en estas iglesias que no disciplinan, amado. No disciplinan nada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Wow, tremendo, amado. Aquel que lo recibe. Hay mucho misterio, amado, en la Biblia. Y eso del nuevo nombre y de aquel que lo recibe, tendremos que esperar ese momento para yo saber el nuevo nombre que voy a tener y el nuevo nombre que usted va a tener. Porque hay personas que quieren especular sobre esto y que quieren interpretar de una manera que no es la más correcta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que tiene oído, que es capaz de escuchar, obedezca lo que la palabra del Señor dice. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. O sea, vemos aquí que hay un maná que no todo el mundo sabe dónde está y que está reservado para la iglesia. ¿Cuántos se quedaron con el deseo de comer maná? Wow, tan ingrato que fue el pueblo. No tenían que cultivar nada, no tenían que hacer nada, solamente levantarse temprano e ir a buscar el maná que Dios le daba. El pueblo tuvo ese privilegio de ese maná. Pues yo quiero decirle que la iglesia también tendrá ese privilegio, porque aquellos que vencieren, Dios le va a dar a comer del maná escondido. O sea, que Dios tiene un maná, amado, para nosotros, para los fieles. Vamos a experimentarlo, amado. Lo vamos a experimentar y glorificamos a Dios, amado, por esto. Y de verdad que esto es un gran privilegio, iglesia del Señor, un gran privilegio para aquellos que tienen mente espiritual. Por eso dice: al que venciere, y la Biblia dice que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es necesaria para nosotros vencer. La fe no podemos dejar que se apague, iglesia del Señor. Sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Hay muchas ofertas que Satanás a nosotros nos hace, pero de la única manera que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno es a través de la fe. ¿Quién es que vence al mundo? Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si usted por fe cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que hace la fe, amado. Nos da fuerza para seguir adelante. Y no quiere decir, amado, que el enemigo no buscará la forma de hacernos caer, pero siempre, 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 amado, estará el Espíritu Santo para ayudarnos a levantar y para tratar de prever y decirnos: cuidado, porque el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga. Si anda en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne, dice Gálatas 5:16. Entonces la iglesia está llamada a ¿qué? ¿A andar en qué? En el Espíritu, amado. Porque cuando tú y yo andamos en el Espíritu, no le vamos a dar lugar a la carne, para nada, para nada. Y por eso, cada día, amado, tenemos que orar y pedir a Dios
que ponga en nosotros mente espiritual. Si usted hace cosas espirituales, hágalo para tener mente espiritual. Ayunar, orar, vigilar, entienda, leer la Biblia y estar envuelto en la obra. Eso no es lo que te va a ti a dar mente espiritual. Pastor, entonces, ¿qué hago? Aplica ese conocimiento de la palabra y ora a Dios para que te haga sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la sabiduría es el buen uso del conocimiento adquirido. O sea, si tienes conocimiento, aplícalo a tu vida, practícalo. O sea, cuando lo aplique, con la ayuda del Espíritu Santo, tú vas a tener mente espiritual. Porque no vale de nada que yo haga un sinnúmero de cosas, entre comillas, espirituales, que ore, que ayune, que esto. Pero ¿de qué me vale si no sé orar? ¿De qué me vale si ayuno para que usted me vea que yo ayuno mucho? ¿De qué me vale vigilar para yo entonces estar menospreciándola a usted porque usted no vigila? Y ayuno para decirte, tú eres un carnal, pero yo soy espiritual. O sea, que no tiene mente espiritual. El que tiene mente espiritual, todo lo que hace lo hace para la gloria del Señor. Y sirve de modelo, de inspiración, de motivación, para que aquellos que entienden que deben subir un escalón, ellos son ente de motivación para darle la mano y ayudarlo a seguir y levantarse. Y todo lo ven con una mente sana, no con malicia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Y de verdad que se nos hace muchas veces difícil. Esa piedra blanca que el Señor dice aquí, la va a entregar a todos aquellos creyentes que ha vencido. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida, solamente lo va a recibir. Y nos va a dar un nombre, así como se lo dio a Jesús, un nombre que es sobre todo nombre. Nadie sabe, nadie lo conoce. Ahora el Señor sí lo sabe. Y cuando usted llegue a ese momento, ese nombre nuevo, usted lo sabrá. Su identidad espiritual la dará el Señor en ese momento. Su nueva personalidad la dará el Señor. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así que esperamos, hermanos, que en esta hermosa noche estos puntos que hemos tratado con ustedes podamos asimilarlo y podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Si Dios lo permite, la semana que viene vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Y vamos a ver el contenido de esta iglesia, lo que el Señor corrige en esta iglesia y qué vamos a aprender de esta iglesia.